Somos diferentes. Somos creativos. Somos valientes. Somos jóvenes. Voces Contracorriente, un podcast para tomarnos un café y hablar de Dios de una forma diferente. Hola, ¿cómo están? De verdad espero que se encuentren muy bien, tranquilos y descansando en Dios en este tiempo. Les quiero dar la bienvenida a este espacio. Vamos a comenzar con una serie de podcasts cortos y este es el primero de ellos. Vamos a hablar un poco sobre el miedo y que este no tiene la última palabra en tu vida. El problema con el miedo no es como tal el miedo. Ese no es el problema en sí. El verdadero problema es alimentarlo. Y el miedo se alimenta de cualquier cosa. Hay varios estudios sobre el miedo y los problemas de la vida cotidiana y sacaron varias estadísticas que son muy interesantes. Se dice que el 40% de las cosas que nos dan miedo nunca van a pasar. El 30% son cosas que ya pasaron, o sea, es el pasado, son cosas que no podemos cambiar y que nos seguimos aferrando a ellas y que nos retienen y nos paralizan. El 12% es miedo a lo que los demás piensen de nosotros. El 10% son cosas que pueden llegar a afectar nuestra salud. Sobre todo en este momento de pandemia, este porcentaje debe estar un poco más aumentado. Pues que uno tiene a alguien al lado que tose y uno mismo siente carraspera en la garganta, le siente piquiña, siente todo. Son esos miedos irracionales que no podemos controlar. Y solo el 8% de las cosas que nos generan miedo son reales y pueden llegar a suceder. Y lo que pasa es que el miedo se aprovecha de las situaciones y siempre encuentra algo más que decir. Él siempre quiere tener la última palabra. Hay una historia en la Biblia que nos habla un poquitico sobre el miedo en la vida cotidiana. Y está en Mateo 14. Jesús está con sus discípulos, normal, así como ellos se mantenían. Y ya habían acabado de hacer todo lo que iban a hacer ese día. Entonces él le dijo, adelántense. Tenían que cruzar el mar de Galilea para llegar a donde tenían que ir. Les dijo, adelántense que yo les llego después. Yo ya les caigo. Todo bien. Ellos muy obedientes arrancaron y se fueron. Resulta que en medio del camino los cogió una tormenta. Jesús se quedó porque se quedó orando. Él subió a la cima de una montaña para orar. Y desde la cima los podía ver. Y se dio cuenta que estaban en problemas. Y como cualquier buen amigo, fue a su rescate, fue a rescatarlos. Y como cualquier amigo normal que uno tiene, pues el amigo del común, pues llegó al mar y empezó a caminar en las aguas. Así, todos tenemos un niño que camina sobre las aguas. Cuando ellos vieron que venía una persona en medio de una tormenta caminando, obviamente se asustaron, comenzaron a gritar despavoridos. Pero Jesús llegó y lo primero que hace es que los calma. Les dice, tranquilos, solo soy yo, no tengan miedo. Cosa rara, siempre llega alguien en el grupo, en este caso, el que la embarraba del grupo siempre era Pedro. Pero todos conocemos a alguien así, que no se puede quedar callado. Y le dice desafiándolo hacia la cara, se le para. Si vos de verdad sos Jesús, hace que yo también camine, que yo camine en el agua, que yo vaya hacia ti. Lo mejor de todo es la respuesta de Jesús. Jesús simplemente lo mira y le dice, ven. O sea, así, sencillo. Yo me imagino, imaginemos por un momento que somos Pedro. Obviamente después de esa respuesta todos quedamos choqueados. Como, uy, tengo que salir del barco, me voy a hundir, me voy a ahogar, yo nado medio mal. Y me imagino que si eso hubiera sido en esta época, o no sé cómo sería en esa época, todos los discípulos atrás dando bomba. Uy, este man no va a ser capaz. Uy, Pedro, hágale pues. Y entonces. Pero ese miedo que sentía Pedro en ese momento, lo hemos sentido todos. Y es el miedo de salir de nuestra zona de confort. Es el miedo de salir de la zona de seguridad, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, donde sabemos que no nos va a pasar nada malo. Y eso me recuerda una cosa que me pasó a mí cuando era chiquito. Yo cuando era pequeño tenía fiebre, cuando estaba muy enfermo, siempre tenía pesadillas. Y siempre tenía una pesadilla muy recurrente que era con un payaso. Yo le tenía miedo a los payasos. Y una noche me desperté, en medio de la noche, muy tarde, con muchas ganas de orinar, obviamente sudando, muerto del susto por la pesadilla. Y me iba a parar cuando vi una silueta al fondo de mi pieza y yo, uy, no. ¿Qué es lo primero que hice? Me tapé con la cobija, porque obviamente todos sabemos que si uno se tapa con la cobija no va a pasar nada malo. La cobija es
sea, es el escudo supremo, la barrera protectora contra todos los monstruos que pueda haber en la noche. Y volví a dormir. Obviamente, al otro día me desperté, casi orinándome en la cama. Cuando me paré y vi la silueta, simplemente era el tendido de la cama que estaba sobre una silla. Y esto es lo que hace el miedo. El miedo se aprovecha de las cosas que nosotros no podemos ver. Nos hace creer una mentira y nos hace pensar que nosotros no nos podemos mover de ahí, así necesitemos con urgencia salir de donde estemos, movernos, hacer algo. El miedo nos paraliza y nos hace pensar que nos tenemos que quedar ahí. El miedo puede ser tan poderoso que te inventa una película gigante y te la pasa una y otra vez en tu mente y te paraliza y no te deja vivir el presente. No sé si han escuchado las historias, por ejemplo, que hay actualmente de extorsiones telefónicas. Yo conozco una que era una historia de un secuestro. Llamaron a la familia, le dijeron, es que sabe que nosotros tenemos a su mamá. Si quiere intente llamarle, verá que no le va a contestar, nosotros la tenemos secuestrada. Tiene que darnos tantos millones de pesos ya. Tiene 1 hora para depositarnos, si no la matamos. Colgaron. Obviamente ellos desesperados intentaron llamarla y no contestaba. Intentaron hablarle por WhatsApp y nada. Depositaron la plata. Listo. No volvieron a saber de los secuestradores. En la noche la mamá apareció. Llegó a la casa normal como si nada. Y obviamente todos como, ¿qué le te pasó a máquina? Y ella como, pues nada, yo estaba en clase y no podía contestar. Y ellos como, no, yo estaba secuestrada. Ella, no, yo no estaba secuestrada, simplemente no podía contestar, estaba en clase, pues yo en clase no contesto. Y esto es lo que hace el miedo con nosotros. El miedo es una herramienta tan fuerte, tan fuerte, que lo que hace es que te cuenta una verdad. Porque ahí había una verdad. Ella como tal no podía contestar. Pero la cubre con un montón de mentiras, una red de mentiras tan grande que te paraliza y hace que no te puedas mover. Entonces quiero que pensemos en este momento, cuál es esa verdad que tú te estás creyendo. Esa verdad que trae consigo un montón de mentiras y que no te dejan avanzar. Por ejemplo, Pedro, ¿qué va a pasar cuando salga de la barca? ¿Qué va a pasar cuando salga de ese lugar de confort? ¿Qué pasaría si hoy escogieras, en vez de estar encerrado en ese montón de mentiras, escuchando esa verdad, esa única verdad que está encerrada en ese montón de mentiras, y en vez de eso escucharas la verdadera verdad y la única que importa, que es cuando Jesús te dijo, ven? Esa es la única verdad que importa. Pero bueno, sigamos con la historia porque no ha terminado. Al final, Pedro sí sale del barco y empieza a caminar sobre las aguas, tan relajado. Y de la nada se empieza a hundir y se empieza a ahogar. Y lo primero que le hace es empezar a gritar, Jesús, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Y aquí hay una verdad muy interesante. Pedro fue positivo al salir del barco. En realidad él fue súper positivo porque empezó a caminar. ¿Cierto? Y como tal, esto me hizo caer en cuenta de algo. Yo soy una persona que me considero positiva, ¿cierto? Siempre intento ver como lo mejor de las situaciones y de las cosas. Pero me he dado cuenta que en algunas situaciones, cuando las cosas se salen de mi control, aparecen miedos que yo no sabía que estaban ahí, que no puedo controlar y que de verdad me paralizan totalmente, ¿cierto? Pero esto que pasa, esto me hizo caer en cuenta de que mi positivismo no era basado en lo que Dios podía hacer por mí, sino que está basado en mis capacidades. Mi positivismo está basado en lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Volvamos en este momento a Pedro. Pedro en ese momento se está ahogando y Jesús lo saca del agua. No, ahí todavía no lo había sacado, perdón. Simplemente lo mira y le dice, te faltó fe. Y esto es vital, esto es uno de los puntos más importantes de todo este pasaje. Porque ese positivismo como tal, sin fe, es solamente una máscara de autosuficiencia. O sea, simplemente vos estás enmascarando que puedes hacer todo vos solo en positivismo. Cuando vos crees de verdad que no necesitas nada ni a nadie, ni siquiera de Dios, para hacer algo, ahí está el error. Porque si lo que estás haciendo en tus propias fuerzas nunca va a ser suficiente, o sea, nunca va a ser caminar sobre las aguas.
O sea, obvio, si necesitas ser positivo, eso te va a sacar del barco, pero eso es humano, es algo normal, o sea, es algo que cualquiera puede hacer, cualquiera puede dar ese paso. Pero caminar sobre las aguas no es normal, eso ya es algo sobrenatural. Y para hacer algo sobrenatural se necesita el poder de Dios. Para hacer algo sobrenatural se necesita fe. Hay cosas en tu vida, hay pruebas que tienes que superar en las que no puedes confiar en vos, en las que no puedes confiar en uno, en la que uno no puede confiar en uno mismo, necesita confiar directamente en Dios y solo en Él. Y entonces volvamos al versículo, que nos da un detalle muy importante. O sea, el versículo así, ya textualmente, porque no he dicho nada textualmente hoy, dice: Pedro sintió el viento, tuvo miedo y empezó a ahogarse. O sea, primero sintió el viento, tuvo miedo y empezó a ahogarse. Ahí fue cuando comenzó a gritar desesperado y ya gritó: Jesús, ayúdame. Eso es otra cosa que hay que reconocer de Pedro, que también es muy importante. Que no esperó a estar ahogado del todo, no esperó a estar en el fondo del mar para pedir ayuda. Aquí voy a echar un poquitico al agua a Elisa, espero que entienda. Ella muchas veces sufre de dolor de cabeza y yo también, ¿cierto? Pero yo le digo: amor, si tienes dolor de cabeza, te está empezando, tómate una pastilla antes de que esté más fuerte, antes de que esté incontrolable y ya no pueda hacer nada. Ella me dice: no, es que es de cansancio, es de hambre. No, igual, no importa cuál sea la razón, tómate una pastilla antes de que empeore. Porque ¿qué pasa con el dolor de cabeza? Entre más suba, entre más fuerte sea, más se va a demorar en calmarse y más tiempo te va a durar, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me gusta de Pedro en esta situación, que él no espera ahogarse, él no espera estar hasta el punto en que ya no puede más, sino que en el instante en que tuvo miedo, ahí mismo gritó el nombre de Jesús. Y ese es el desafío que nos deja hoy esta partecita de este versículo. Que no esperemos a estar en el fondo, no esperemos a tocar fondo, a estar desesperados, a no poder más para buscar de Dios. Pero entendamos también de dónde nace el miedo. La primera vez que se nombra el miedo es en Génesis, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan, Adán se esconde. Y Dios lo sale a buscar con Adán, Adán. Pues como si no supiera dónde está. Él es todo tiernito hay veces. Y Adán sale. Y Jesús le pregunta que qué pasó. Y él dijo, textualmente, lo vuelvo a hacer textual, dice: tuve miedo y me escondí. Esta como tal es la primera vez que aparece la palabra miedo en la historia de los hombres. Y aparece después de pecar. Eso también es muy importante porque eso quiere decir que el miedo como tal no es pecado, sino que es un producto del pecado. Es la consecuencia de haberse sentido separado de Dios. Cuando nos sentimos separados de Dios empezamos a sentir miedo. Cuando nos ahogamos en nuestra propia vida, en nuestros problemas y nos ensimismamos en nosotros mismos, comenzamos a sentir miedo. El miedo no es cuando todo va mal, cuando no encontramos sentido, no sabemos qué hacer. No, el miedo es en realidad cuando sentimos que Dios no está con nosotros. Para entender un poquito más el miedo, vamos a leer otro versículo y a basarnos en él. Está en Primera de Juan 17:18. Dice así, y me gusta mucho. Dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Detengámonos un momentico y leámoslo bien. Esto nos quiere decir una cosa muy importante. Y es que lo opuesto al miedo no es la fe, ni la valentía, ni el coraje, como muchas veces pensamos. Lo opuesto al miedo es el amor. Pedro lo que necesitaba sentir en ese momento era el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos casi la mayoría del tiempo, sentirnos amados. Es cierto que necesitamos positivismo para salir del barco, necesitamos fe para caminar sobre las aguas, pero necesitamos el amor de Dios para caer en los brazos de Él. Esto es lo único que hizo que Pedro perdiera el miedo. Porque sigamos en el capítulo que nos estamos basando, ¿cierto? Más adelante dice: Jesús lo levanta y lo saca de las aguas y comienza a caminar junto con él hacia el barco. Y cuando suben, la tormenta se detiene. ¿Se dan cuenta de lo que pasó ahí? O sea, Pedro estaba exactamente en la misma situación, nada había cambiado. Él seguía en la mitad del mar, parado sobre el agua, seguían en tormenta, seguía con el mismo viento.
pero ahora estaba caminando con Jesús. Y eso hizo que el miedo no apareciera. El miedo no desaparece cuando desaparecen los problemas. El miedo desaparece cuando te sientes amado y abrazado por Jesús. Díganme si todos no necesitamos empezar a sentirnos amados. La vida sería muy distinta, sería otra si entendiéramos que Dios nos ama tal y como somos. ¿Qué pasaría si de verdad lo único que necesitáramos fuera el amor y la aprobación de Dios para tus ideas, tus planes, tus sueños? Es que Él los puso ahí. Y lo único que te está diciendo es que vayas y lo hagas. Él ya te ama y te aprobó. Para cerrar, quiero resumir todo en dos cosas. La primera es que Dios te ama tan profundamente que espera que tengas un mejor futuro. Y la segunda es una pregunta con la que quiero cerrar el tema y se las quiero dejar a ustedes para que piensen en ella. ¿Qué tipo de vida vivirías tú si entendieras que Dios te ama? ¿Qué pasaría en tu vida si pudieras declarar que el miedo no tiene ni tendrá la última palabra en tu vida? O sea, lo que quiero es que pensemos, de verdad, ¿qué persona seríamos si el miedo no te retuviera y no te estancara y no frenara esa forma de vivir que tú quieres tener? ¿Qué pasaría si de verdad entendieras, por fin, que Dios te ama? Somos diferentes. Somos creativos. Somos valientes. Somos jóvenes. Voces Contracorriente, un podcast para tomarnos un café y hablar de Dios de una forma diferente.